Aquí en confirmado.net estamos con Andrés Arauz. Él es el candidato del progresismo que en los próximos días inscribirá su candidatura y participará en las elecciones. Ecuador se encamina a un proceso electoral muy, pero muy complejo por una serie de circunstancias judiciales, económicas, políticas, sanitarias que hacen incierto su normal desarrollo. En este contexto, el progresismo, que ha sufrido una implacable persecución durante el presente régimen, al punto de proscribir a su líder, Rafael Correa, tiene en Andrés Arauz a su principal figura como aspirante a la presidencia de la República. Andrés, bienvenido a confirmado.net. ¿Cómo te sientes en este proyecto político que traerá muchas sorpresas agradables, de las otras también muchas cosas nuevas que vas a conocer? Bienvenido. Hola Marco Antonio, muchas gracias por esta bienvenida. Estamos contentos, animados de poder representar al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, alertas también por la posibilidad de que se nos quiera impedir la participación democrática. Pero estamos, por otro lado, confiados en que el pueblo ecuatoriano ahorita tiene conciencia histórica, está muy vigilante de esta situación y también porque el marco legal, reglamentario, nos apoya totalmente. El progresismo ya definió su binomio, te acompañará Carlos Rabascal. Quisiera que nos comentes cuál es la hoja de ruta para la inscripción, cuáles son los pasos que ustedes tienen que dar. El proceso de inscripciones ya se abrió, terminará el próximo 8 de octubre. Sí, efectivamente, nosotros tenemos algunos pasos que seguir para poder inscribir el binomio conjunto con el compañero Carlos Rabascal. El primer paso es entender que en la solicitud de inscripción tenemos que completar el nombre de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque fue él quien ganó las primarias y cuando ganó las primarias no había ninguna inhabilidad, no había ningún impedimento para que él pueda ser candidato. Por eso él hizo la aceptación a través de medios telemáticos y electrónicos y ahora él consta en nuestra solicitud de inscripción. Es un procedimiento, digámoslo así, formal, por cómo la cadena de tiempo hizo que sucedan los hechos. Tanto así que, por ejemplo, recién el día de anteayer, la Corte Nacional de Justicia notificó con la sentencia. Entonces, como es obvio, Está nosotros inhabilitado teníamos que seguir, definitivamente. pero nosotros teníamos que seguir con el nombre de Rafael Correa porque fue él quien ganó las primarias. Ahora, Ahora, una vez realizada la solicitud de inscripción, el CNE procede a evaluar las carpetas. Y cuando evalúa las carpetas, dice, cumple un checklist, ¿no es cierto? Cumple el requisito de mayor de edad, es ecuatoriano de nacimiento, tiene alguna inhabilidad y revisa las inhabilidades y va a decir, mire, él ya tiene una sentencia ejecutoriada, él ya no puede ser su candidato a vicepresidente. Por favor, proceda a reemplazarlo y tiene usted 48 horas para designar al número 2 del binomio. Y es ahí donde pondremos el nombre de Carlos Rabascal. Esto lo hemos hecho transparente con todo el Ecuador, con todo el mundo, de tal forma que pronto tendremos ya ese binomio ahí sí oficialmente inscrito una vez que se configure este reemplazo. eso lo legal, eso lo jurídico, eso lo que consta en el mismo código de la democracia. Sin embargo, aquí hay elementos políticos que tienen que también valorarse, porque como tú sabes, Andrés, y el país y el mundo, cuando el CNE publicó la lista de binomios, es simplemente el tuyo publicó como Andrés Arauz y dejó en blanco el nombre de candidato a la vicepresidencia de Rafael Correa, porque asumieron que no se presentó de manera personalísima en cuanto tenía que ver a la aceptación de la inscripción. Así es, bueno, lo que publicó el CNE fue un tuit. Un tuit no tiene ninguna fuerza legal, no hemos recibido ninguna notificación oficial por parte del CNE al respecto de este tema. ¿Y por qué? Porque el CNE no se puede pronunciar ahora, recién se pronunciará a partir de que nosotros ingresemos la solicitud de inscripción y es ahí en donde recién se ponen a evaluar si es que ellos consideran que no se aceptó o si se aceptó la nominación. Y ahí ellos dirán, bueno, hay una firma faltante, hay una sentencia ejecutoriada, por favor reemplace el nombre, ¿no? Insisto que en el marco legal estamos perfectamente cubiertos, no hay ningún riesgo desde la perspectiva jurídica. Ahora, si es que quieren aplicarse a arbitrariedades que violentan la democracia, las reglas de juego, y atentan contra los derechos
casi la mitad de la población que quiere votar por el binomio de la esperanza, yo creo que tendrán que enfrentarse a una situación de otras dimensiones, ¿no? Ahora, en esta circunstancia, lo lógico sería conversar, que lo vamos a hacer más adelante, de los planes y programas. Sin embargo, los medios de comunicación se han quedado en el tema si se inscribirá o no el binomio del progresismo con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Un punto más sobre este tema. Las acciones paralelas que están realizando ustedes ante organismos internacionales, ante líderes internacionales, ¿cuáles son y en qué medida puede ser esto importante para que el CNE, al momento de revisar el binomio presidencial y del siguiente paso, pueda hacerlo como lo dice el Código de la Democracia y las leyes ecuatorianas? Mira, Marco Antonio, nosotros hemos realizado gestiones a nivel internacional con la Unión Europea. El encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha convocado a una reunión urgente para analizar el envío de una comisión anticipada de observación Es decir, electoral. debe Es ser decir, ahora, ¿no? sí, no solo para el 7 de Claro. febrero, sino que venga ya para observar este proceso preelectoral que nos pudiera estar quitándonos la democracia. ¿Se tiene También previsto la hemos fecha de enviado, llegada? todavía no recibimos la respuesta oficial del señor Borrell, pero esperamos que sea a partir del 20, es decir, ya hoy, mañana, muy pronto tendremos esta novedad. También tenemos una gestión realizada con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien también se ha comprometido a velar por los derechos de la democracia y los ciudadanos ecuatorianos. Y también ha habido muchísimas gestiones de parte no solo nuestra, sino de ecuatorianos comprometidos con el derecho a elegir en el ámbito latinoamericano. Hemos tenido pronunciamientos de expresidentes, de redes de partidos políticos, inclusive por fuera del progresismo, que simplemente están buscando que haya la opción de la democracia. Así que por ese lado ha habido pronunciamientos importantes. Yo creo que ya el mundo ha recibido la alerta y el CNE creo que también la ha recibido. Así que yo más bien quiero estar tranquilo de que en el Consejo Nacional Electoral las personas que ahorita están ejerciendo esta alta responsabilidad no van a incumplir con la historia, no se van a dejar intimidar por un par de tweets, sino que van a proceder a la inscripción del binomio de la esperanza. Porque la inquietud también que se viene en este momento es cómo garantizar la transparencia, la pureza en el sufragio, si los vocales del CNE están vinculados a partidos políticos o movimientos que los patrocinaron y que lo han dicho libremente, lo han dicho públicamente, que ellos están patrocinados por los partidos políticos que ahora mismo están aspirando a llegar a Carondelet. Así es, bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano ya está saciado de toda esta triquiñuela, de la trampa, de la tensión alrededor de la participación. Ahorita lo importante es poder, como dijiste, Marco Antonio, discutir las propuestas, ver qué camino vamos a adoptar a partir del 24 de mayo del 2021, indistintamente de las presiones o enlaces que pudieran tener los delegados del Consejo Nacional Electoral. Creo que están ahí para garantizar los derechos democráticos del pueblo ecuatoriano. Nosotros tenemos y tendremos todos los elementos para cuidar nuestra votación, para asegurar que tendremos ese triunfo electoral y de ahí lo más importante es ponernos a gobernar. Los ecuatorianos están en un momento de desesperanza, ansiosos de que pueda llegar un gobierno que pueda devolverle la dignidad a las familias ecuatorianas, que podamos volver a tener patria, volver a tener oportunidades económicas y, como lo hemos dicho, volver a tener dinero en el bolsillo para poder reactivar la economía, para poder salir a comprar a la tienda, para poder salir a comprar al mercado y de esa manera reactivar nuestra economía. Justamente hablemos de la base programática y la propuesta electoral para el 2021. ¿Cómo se define políticamente y cuáles son los pilares ideológicos de Andrés Arauz? Mira, yo me defino con 3 adjetivos: patriota, demócrata y progresista, ¿sí? Esa es la base fundamental de lo que nosotros proponemos al país y lo que hemos venido haciendo en estos últimos 15 años
de servicio público, de formación académica. Nosotros creemos que el Ecuador ahorita tiene que estar al servicio de los ecuatorianos. Los recursos públicos tienen que estar al servicio de las familias ecuatorianas, a proteger a las familias ecuatorianas en el contexto de una crisis. Y eso significa comprar insumos ecuatorianos, contratar a ecuatorianos e invertir en el Ecuador. Si usted ama a su patria, invierta en su patria. Así que ese patriotismo tiene que verse reflejado también en la política económica, productiva, social. Por otro lado, estamos hablando de demócratas. Nosotros creemos en la democracia. Para nosotros la democracia es un pilar de la construcción social y eso implica garantizar los derechos de las mayorías, pero también los de las minorías, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a un marco de institucionalidad adecuado, con una verdadera independencia judicial y no una que haya sido manipulada por unos pocos intereses para perseguir a otros. Entonces, nosotros creemos en la democracia también como pilar fundamental de nuestra propuesta ideológica. Y finalmente, el tema del progresismo. ¿Qué quiere decir esto? Que paulatinamente, progresivamente, conforme avanza la sociedad y especialmente en el siglo XXI, vayamos concretando una serie de derechos humanos que beneficien a la población. Una serie de derechos humanos que nos puedan dar estabilidad, que nos puedan dar ingresos mínimos, condiciones dignas de vida y alrededor de la salud, la educación, las oportunidades económicas. Ahora, Andrés, en cuanto a encuestas, no todavía hablemos del tema de preferencias, eso más adelante, pero en el tema este de lo que le preocupa al ecuatoriano, la principal preocupación del ecuatoriano es la económica, sin lugar a dudas, el desempleo, la falta de oportunidades laborales. Miles y miles de familias ecuatorianas están en el desempleo. ¿Cuál es la propuesta que tiene Andrés Arauz, el progresismo, en este punto, en este aspecto fundamental, en esta principal preocupación de los ecuatorianos? Mira, la principal preocupación es justamente la inestabilidad económica, el miedo a perder el empleo y quienes ya han perdido el empleo de volver a tener una oportunidad económica. Nosotros tenemos como única prioridad el devolverle la dignidad a las familias ecuatorianas. Y eso significa que lo primero que vamos a hacer a partir del 24 de mayo es poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas mediante un sistema de seguridad social de emergencia que permita reactivar el consumo y que puedan alimentar a sus hijos. Es decir, sacarles de la angustia del día a día, de la noche a noche, de no poder tener certidumbre de poder tener ingresos para alimentar a sus ¿De hijos. dónde vendrán los recursos? Eso es lo indispensable en el cortísimo plazo. Si me permites, te lo comento Adelante. enteramente. Nosotros sabemos cómo mejorar y gestionar las finanzas públicas para impulsar esta garantía mínima de subsistencia de las familias ecuatorianas. Mira, solo en el medio de la pandemia se prepagaron más de 2.000 millones de dólares en deuda externa que vencían en el 2022 y en el 2023. En vez de usar esos recursos, uno, para mejorar la atención de nuestro sistema de salud pública con la emergencia del caso, y segundo, para apoyar económicamente a las familias que necesitaban quedarse en casa. Y me refiero ahí no solo a los trabajadores que tienen relación de dependencia, sino también a los trabajadores autónomos, comerciantes minoristas, cuentapropistas, entre otros, que obviamente estaban restringidos en su actividad económica. Entonces, nosotros sabemos cómo gestionar la finanza pública. Para empezar, no vamos a perdonar impuestos a las empresas más ricas del Ecuador. Vamos a hacer un adecuado manejo de la deuda externa. Y tercero, vamos a poder utilizar los recursos ociosos que están en el Banco Central, que a su vez están depositados en Suiza, para traerlos al Ecuador y reinvertirlos en la economía nacional, generando oportunidades de trabajo, apoyando a la ciudadanía que está más vulnerable y de esa manera reactivando la economía nacional. Pero serán respuestas inmediatas, como tú lo dices, Andrés, es decir, a partir de mayo 24 a las 5 de la tarde ya comienza a activarse las cosas. ¿Qué medidas urgentes? Porque el país sí requiere de eso. Mira, Andrés, y tú que conoces a fondo el tema económico, sabes que efectivamente el país está en la quiebra. Hay una catástrofe económica, no solamente producto de la crisis sanitaria, sino de las medidas económicas que ha tomado el gobierno actual.
Mira, afortunadamente nosotros ya estamos planificando todo ese despliegue para que, como tú dices, desde el 24 de mayo podamos dar respuestas oportunas. Tenemos ya el censo del registro social con los beneficiarios que han sido excluidos, personas y familias que recibían apoyo económico en la emergencia, que este gobierno los ha excluido, casi 500,000 de personas. Nosotros sabemos exactamente a quienes tenemos que hacer esas transferencias. Contaremos con el instrumental tecnológico que está todavía activo, pero que está pagado del dinero electrónico del Banco Central. Y además tenemos lista la política pública para poder acceder a esos financiamientos, a esos recursos inmediatos mediante las figuras de reciclaje de liquidez mediante el propio Banco Central. Mira, este es un tema en el cual afortunadamente tenemos una gran expertise. No estamos haciendo propuestas desde ahora, lo hemos venido haciendo desde el inicio de la pandemia. La primera publicación con la propuesta concreta la hicimos el 15 de marzo de este año y es esa misma propuesta, obviamente aterrizada en la minucia, en el detalle, en los instrumentos técnicos que nos permitirán poder contribuir a la estabilidad y solvencia económica de las familias ecuatorianas a partir del mismo 24 de mayo. Andrés, el aspecto social es fundamental. Ecuador, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, fue prácticamente el líder en la región en cuanto a la inversión pública. Al crecer la economía de 50.000 a 100.000 millones de dólares, hubo recursos para la inversión y las obras están a la vista. En este sentido, el rol del Estado, el rol público, ¿será fundamental en tu gobierno o con lo que está pasando ahora? No ha habido prácticamente ninguna inversión y lo que se hizo en el gobierno anterior se va a poner en manos privadas o se quiere poner en Mira, manos privadas. está claro, no solo para un gobierno progresista, sino para un gobierno preocupado de la salud humana, de los derechos principales de la población, que el Estado tiene un rol importantísimo a cumplir. Hay que garantizar los derechos constitucionales como el de la salud y la educación, y eso no podemos esperar que venga alguien a que ojalá invierta en un hospital y atienda a las personas más pobres. Eso no va a ocurrir. Así que el Estado tiene un rol preponderante en la sociedad, en la salud, en la educación, pero también para poder garantizar esos derechos necesitamos constituir una base material. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que impulsar un proceso de transformación productiva, de industrialización, de aumento de nuestra productividad en el campo, en la ciudad, del uso de las tecnologías de información para generar cada vez más valor agregado y contar con los recursos suficientes que necesita cualquier sociedad para poder garantizar la salud y la educación. Y ahí, por supuesto, hay unas sinergias que se generan entre la infraestructura que propone el Estado ecuatoriano y los aprovechamientos de esa infraestructura que las realiza el sector privado, que le realiza nuestro aparato productivo. Así que vamos a tener un balance, como es obvio, como es natural, entre la acción del Estado, que va a ser importante para garantizar los derechos sociales y ofrecer oportunidades de infraestructura para el aparato productivo, y el rol que cumplirá la empresa privada en seguir fomentando las oportunidades de empleo, de trabajo y de desarrollo en nuestro país. ¿Cuál será el rol del Fondo Monetario Internacional en tu gobierno? Para muchos no gusta la presencia del fondo, pero ya está ahí el Fondo Monetario, es decir, ya estamos embarcados con el fondo. ¿Existe posibilidades todavía de tener una renegociación mucho más beneficiosa, como lo hizo hace poco Argentina, con muchos más recursos en cuanto a la deuda que tiene el Ecuador? Mira, Marco Antonio, nosotros ya nos reunimos con el Fondo Monetario Internacional. Recuerda que yo había enviado una carta al FMI poniendo los puntos sobre las IES, diciendo que no pueden darnos esa plata para que se pueda ir nuevamente a los 5 minutos y dejarnos sin los dólares, pero con la deuda. Nosotros creemos que si va a llegar ese dinero, tiene que quedarse en el Ecuador, tiene que servir para reactivar la economía nacional y no para que vuelva a fugarse y depositarse en Miami, en Suiza o en algún paraíso fiscal. Así que ese es uno de los elementos centrales. Segundo, les dijimos que no puede haber un recorte y un despido adicional, que todo ese apoyo tiene que ser para recuperar la economía ecuatoriana y no para seguir precarizando nuestra situación como ciudadanos. Ya no más familias desamparadas. Ellos a veces piensan que es cuestión de cuadrar una hojita Excel
cuando lo que estamos hablando son de millones de familias ecuatorianas. Así que les pusimos también los puntos sobre las IES al respecto de ese tema. Y finalmente, nosotros propusimos que tenemos que tener un plan de recuperación económica que genere empleo, trabajo y crecimiento económico. Que si es que ellos quieren que el Ecuador en el futuro repague esa deuda al FMI, tiene que ser sobre la base de economía que crezca. No puede ser simplemente que quieran seguirnos expoliando, quitando la riqueza nacional para luego decir, bueno, páguenme la deuda. No vamos a poder pagar la deuda si vamos a estar muertos. Entonces, eso yo creo que caló muy bien. Hay mucha claridad sobre nuestra posición. El FMI se mostró suficientemente abierto, pero claro, todavía le quedan 8 meses y pico de gestión a este gobierno que obviamente tiene como prioridad rendir cuentas a los banqueros, a sus amigos privilegiados y demás. Así que sí vamos a enfrentar una situación difícil a partir del 24 de mayo. Pero mira, este mensaje nuestro, esa carta fue tan importante que primero hemos recibido ya el apoyo del presidente de Argentina, Alberto Fernández, para trabajar juntos, Ecuador y Argentina, en las renegociaciones y conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Así que eso ya está en marcha. Y segundo, que el propio directorio ejecutivo del FMI está diciendo, hay comentarios válidos por parte del quien lidera las encuestas en el Ecuador, el candidato Arauz, y vamos a reconsiderar el plan acordado con el gobierno de Moreno. Así que desde ya estamos incidiendo, Marco Antonio, para que la población ecuatoriana no se vea aún más precarizada, no se vea aún más abusada en el contexto tan grave como es la pandemia. Otro organismo internacional muy importante, sin lugar a dudas, es el Banco Mundial. Hace poco hubo la elección y por primera vez en la historia llega un representante de los Estados Unidos, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, cuando el representante debía corresponder a América Latina. ¿Cómo miras tú esta circunstancia? Porque se dará una especie de tema geopolítico dentro del BID para favorecer o no a ciertas naciones que están o no alineadas a su propuesta ideológica. Espero equivocarme, pero un poco eso es lo que en este momento se está analizando. Mira qué increíble esta situación que estamos viviendo, ¿no? Por primera vez en la historia nombran a un estadounidense como presidente del BID. Y aunque este dato no se sepa mucho, por tradición también, el vicepresidente del BID también tiene que ser estadounidense. Así que nos marca una situación de vulnerabilidad para toda nuestra región latinoamericana. Hay también voces que dicen que Richard Martínez va a ir a trabajar al BID, digamos que el voto de Comprometiendo Ecuador el para voto, que va a exacto. Estados Unidos es para que Richard Martínez vaya a trabajar al BID, lo cual nos demuestra de a qué intereses se estaban defendiendo, ¿no? Si estabas buscando un puestito en un organismo internacional o si es que estaba velando por los intereses del pueblo ecuatoriano. Nosotros lo tendremos clarísimo desde el primer día. Nosotros vamos a defender los intereses del pueblo ecuatoriano, de la economía ecuatoriana, del Estado ecuatoriano en toda negociación internacional. Y para ello tenemos una serie de alianzas en la región y el mundo que el país las conoce y que en América Latina va a través de una hermandad con nuestros hermanos latinoamericanos, especialmente líderes de una talla mundial que participan en el G20, como es el compañero Alberto Fernández, como es el compañero Andrés Manuel López Obrador. Así que es de ese eje al cual nosotros aspiramos adherirnos y poder tener suficiente fuerza regional, como lo tuvimos con el expresidente Rafael Correa, para impulsar la integración regional y podernos pararnos firmes ante cualquier pretensión de abusos sobre nuestra región. Justamente en este sentido, Rafael Correa lideró UNASUR, CELAC y otras entidades regionales que le dieron mucho peso y valor a América Latina, a Sudamérica también. ¿Cómo recomponer al espectro regional para que favorezca los intereses de los pueblos, de las mayorías, y no como que está sucediendo ahora? Mira, nosotros afortunadamente en ese aspecto tenemos absoluta claridad, tenemos una gran experiencia en el trabajo de la integración regional.
En la época de mi servicio al país, también trabajamos muchísimo en la integración regional y conocemos todos los bemoles y los detalles de cómo lograr este proceso de hermandad latinoamericana. Vamos a trabajar sobre la base de objetivos que no sean dependientes del signo ideológico de quien gobierna los países. Te voy a dar un ejemplo, el caso de la salud. ¿Quién pudiera oponerse al hecho de que en un contexto de pandemia tengamos integración regional en materia de salud para realizar compras conjuntas de medicamentos, para realizar procesos de compartir conocimiento e investigación científica alrededor de los medicamentos, de la vacuna para la pandemia, alrededor de la gobernanza del sistema de salud, cómo mejor planificar nuestros recursos regionales para garantizar el derecho a la salud de la población de todo nuestro continente y así sucesivamente. Vamos a plantear elementos muy concretos que no haya ninguna razón por la cual si alguien tiene un signo ideológico que no corresponda, pueda simplemente adherirse a estas iniciativas. Quiero preguntarte específicamente cuál es la relación que tendrás con China, líder mundial, junto con Estados Unidos, la principal potencia en el mundo, un país que siempre ha estado dándole la mano al Ecuador. En el terremoto del 2016 fue la primera nación en entregar ayuda. En la pandemia, la primera nación en llegar con ayuda, con equipos, con recursos, etcétera. ¿Cómo será tu relación con China, país denostado por ciertos políticos y por el mismo gobierno, pero que finalmente tiene que estar ahí para recibir también sus recursos? Marco Antonio, nosotros somos amigos de todos los pueblos del mundo, de todos los pueblos del mundo. Nosotros seremos absolutamente respetuosos del derecho internacional. El principio de autodeterminación de los pueblos marcará nuestra relación de hermandad con el resto del planeta y específicamente con China. Por supuesto que buscaremos las mejores de las relaciones. Nosotros tenemos una alianza estratégica vigente con China desde aproximadamente el 2009 hasta la fecha, y ya son 11 años de alianza estratégica construida entre ambos países. Nosotros respetaremos esa alianza estratégica, buscaremos las mejores opciones para el Estado ecuatoriano, para la economía ecuatoriana, de sacar ventaja de la que ahora es una de las potencias, no solo económicas, sino tecnológicas, científicas, educativas, y buscar esa integración también entre nuestros pueblos para maximizar esa relación. Tres puntos más, Andrés. El primero tiene que ver con las encuestas. Hace pocas horas se difundió una encuesta de una empresa internacional, una empresa brasilera, en donde prácticamente te ubica como ganador en la primera vuelta. Después de pocas horas sale otra encuesta de Sedatos que dice lo contrario, una encuesta flash, que pues entendemos las circunstancias de esa, todavía habría que verificarla. Sin embargo, casi todas las encuestas, por qué no decirla, todas las encuestas te ubican en el primer lugar, unas incluso te dan como ganador en la primera vuelta. ¿Cómo asumes esto? ¿Tú crees que la situación ya cuando comience la campaña será beneficiosa, será mejor? ¿Cómo inicia el panorama con una encuesta de esa naturaleza? Mira, nosotros realmente no estamos ahorita tan guiados por las encuestas, excepto en el hecho de que si es que las encuestas nos ubican en primer lugar, nos preocupa de que el Consejo Nacional Electoral quiera tomar una decisión que afecte los derechos de los ciudadanos, que tienen el derecho de votar por quienes ellos quieren votar y excluirlos de la papeleta para que solo quede un candidato es realmente preocupante. Nosotros creemos que en la papeleta deben estar todos los candidatos que refleje la enorme diversidad que tiene nuestro lindo país y que eso también se refleje en la papeleta y que los ciudadanos puedan votar. Nosotros estamos en contra de la proscripción electoral. Ahora, tú mencionas esta serie de encuestas que han salido en los últimos días, etcétera. Yo no conozco a las empresas que han sacado estos datos, pero me parece que es un indicador clave no de nuestro rol como personas, sino de lo que siente el pueblo ecuatoriano, que es esta necesidad de superar esta situación de desesperanza, de angustia, del codazo, de la mala onda y volver a tener oportunidades económicas, volver a tener dignidad. Afortunadamente creo que están viendo ahí una señal no solo de renovación política, de unas caras
que le ofrecen al país muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, no estar peleándose entre políticos, sino salir básicamente a defender los derechos de los ciudadanos, volverles a dar oportunidades económicas, y eso creo que es lo que reflejan las encuestas. Mal podría yo comentar sobre una u otra empresa, más aún si no han oficializado su publicación en sus páginas web y empiezan a divulgarse esto por medio de redes, ¿no? Especie de guerra en redes sociales. Andrés, en el tema sanitario, un poco avanzando ya a la conclusión, en el tema sanitario estamos hablando, perdón, de un país que tiene cifras oficiales 11.000 muertos, más de 120.000 contagios, pero tiene 30.000 muertos en exceso. También, que es un dato escalofriante lo que ha sucedido en el país. Primero, tu reacción sobre cómo ha llevado adelante la gestión el gobierno en la crisis sanitaria, y segundo, qué salida tenemos en cuanto al tema de la vacuna, que es algo que todavía no se habla en el país y que es tan necesario porque están listas la vacuna rusa, china, norteamericana, europea, etcétera. ¿Y cuándo llegarán y cómo podemos los ecuatorianos tener acceso a ella? Mira, la cifra escalofriante es la de exceso de mortalidad, que está ya en 36.000. Es un dato gravísimo, es el dato más certero porque es el que proviene del registro civil. Y si es que haces una regla de tres, nos indica que los contagios están superados siquiera por unas 30 veces más del dato oficial que nos dice el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Así que realmente la situación de la pandemia ha sido un desastre total en el Ecuador. La gestión en el manejo de la pandemia también lo ha sido, especialmente en los primeros meses, en donde se privilegió mandar la plata afuera en vez de atender a las familias ecuatorianas. Y hay gente que dice, no, pero es que la pandemia no es culpa del gobierno. Yo a esas personas les quiero mandar un mensaje muy concreto. Si es que las personas, especialmente trabajadores autónomos que viven del día a día, hubiesen recibido un aporte económico para solventar la necesidad de que se queden en sus casas las primeras 2, 3, 4 semanas de la situación crítica de la pandemia, no estuviésemos en la situación que estamos ahora. Ahí no hubo una gestión planificada del gobierno alrededor de la pandemia, y ese es el tipo de políticas públicas que nosotros sí sabemos manejar, porque somos estudiosos de la planificación, sabemos implementar rápidamente las políticas públicas, especialmente en un contexto de emergencia sanitaria. La situación es realmente dura para las familias ecuatorianas, aparte de la dimensión sanitaria, donde todos hemos perdido a seres queridos, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. Ahora estamos en una situación de desesperanza económica, y eso es lo que mejor sabemos hacer, y vamos a poder brindar soluciones concretas alrededor de una seguridad social universal emergente para luego inmediatamente pasar a lo que llamamos la recuperación del futuro, retomar la senda de desarrollo, de inversión pública, de obras, de oportunidades, generación de empleo para toda la población. Andrés, en esta parte final, ¿cuál fue tu primera reacción cuando el presidente Correa te propuso ser candidato presidencial? ¿Cuáles Perdón, fueron tus... Marco Antonio, discúlpame, se me pasó comentar sobre la vacuna porque creo Ah, que sí, es muy sí, importante adelante. para los Claro ecuatorianos. que sí. Mira, la vacuna de Rusia ya está siendo distribuida en México a partir de noviembre de este año. Es decir, otros países de la región ya se han movido para que la vacuna pueda estar disponible en sus países. Argentina ya tiene la licencia de producción de la vacuna de la Universidad de Oxford para que pueda ser producida para toda América Latina, y también México tiene ya los derechos de distribución de la misma en la región. Mira qué ventaja que se genera para nosotros. Con los países que el gobierno de Moreno se ha enemistado, ha construido relaciones lamentablemente tristes, ahora estos gobiernos van obviamente a apoyar a un gobierno progresista en atender a la población. Es más, fue uno de los temas que ya hemos hablado con el gobierno de México, con el gobierno de Argentina, obviamente de forma preliminar, sin comprometerles a ellos por lo pronto, pero como dicen en la coloquialidad ecuatoriana, ¿no es cierto? Ya está hablado. Ya está hablado, Marco Antonio, eso es una gran noticia para nosotros, y más bien se contrasta con el hecho de que hasta hace pocos días el gobierno actual del Ecuador ni siquiera había pagado sus obligaciones de la Organización Panamericana de la Salud.
con lo cual le tachan al Ecuador de la lista de países receptores de la vacuna. Y yo no puedo creer cómo esto no ha sido un escándalo nacional e internacional, porque prefirieron pagar la deuda a Wall Street, a Luxemburgo, y no hicieron el pago de su cuotita a la Organización Panamericana de la Salud. Así que eso me duele mucho porque ya están jugando literalmente con la vida de las familias ecuatorianas. Y ese tipo de cosas son las que jamás vamos a permitir. Vamos a impulsar para que la vacuna esté pronto disponible para los ciudadanos ecuatorianos. Entonces habrá un importante eje Ecuador-Argentina. México, tú además viviste los últimos años en México, tienes muchas relaciones allá, entiendo de todo nivel. México es un país fundamental para la región. Absolutamente, sí. Antes de venir acá, inclusive, ya tuvimos unas primeras aproximaciones semioficiales y por eso te digo, ya está hablado. Estamos muy, muy activos en la relación con nuestros hermanos mexicanos y creemos que hay una sintonía plena en los objetivos que queremos lograr, tanto a nivel nacional de cada uno de nuestros países, como en los aspectos de la integración regional. Me preguntaba Y en sobre esta parte final, Rafael. exactamente, ¿cuál fue tu primera reacción cuando el presidente Correa te dijo, quiero que seas el candidato a la presidencia de la República? Entiendo, fue, no sé si una llamada por Skype, telefónica, no sé cómo fue, o personalmente. Coméntanos un poco ese detalle que sería importante conocerlo. Mira, el Ecuador sabe que estamos viviendo unos momentos extremadamente duros. Y yo desde hace años he venido realizando una observación del desenvolvimiento económico de nuestro país. Conformamos un espacio junto con algunos compañeros del Observatorio de la Dolarización, en donde nosotros no solo revisábamos las cifras macro, sino cada norma, cada detalle, cada artículo que iba sacando este gobierno, evaluándolo y proponiendo siempre alternativas. Así que ese es el contexto en el cual se proponen, ¿no es cierto?, por parte de los compañeros y especialmente del compañero Rafael Correa, ¿no es cierto?, un doctor en economía también, la propuesta de que asuma este reto, ¿no? Lo tomo como eso, como un enorme desafío, en el contexto en el cual se encuentra nuestro país. Tranquilamente podíamos haber seguido en el ámbito académico, en el ámbito de la veeduría social, pero yo creo que ahorita nosotros debemos enfrentarnos a este desafío enorme para poder garantizar condiciones mínimas de dignidad para las familias ecuatorianas. Y ¿Cuáles fueron afortunadamente, tus primeras palabras? Chuta, me fregué, qué bueno. Y ahora, no, mira, las primeras reacciones fueron obviamente de sorpresa, pero inmediatamente de asumir el desafío, ¿no? no De lo asumir el esperabas. desafío, no, para nada, no hubo duda de mi parte y yo creo que ha sido toda una vida preparándome en el servicio público con esa convicción de servicio que uno tiene de décadas y también de formación académica, ¿no? Evidentemente eso no es suficiente tampoco, Marco Antonio, porque en situaciones como las nuestras en América Latina, en Ecuador, no es suficiente con tener conocimientos. Hay que tener clara voluntad política y respaldo contundente de la ciudadanía ecuatoriana para tomar las decisiones que tenemos que tomar, que las sabemos cuáles son, y aunque afecten a unos determinados bolsillos y unos pocos privilegiados, van a ser favorables para la mayoría de la población. ¿Cuál será el rol de Rafael Correa, el líder indiscutido de la Revolución Ciudadana y de la transformación del Ecuador en los últimos 10 años? Mira, la Constitución de la República del Ecuador es clarísima. Las decisiones las toma el presidente de la República, el presidente seré yo, pero Rafael Correa evidentemente será uno de mis principales asesores. ¿Quién no quisiera contar con un cuadrazo como Rafael Correa, un doctor en economía, con experiencia en gestión pública, con haber transformado este país totalmente aspirando a un proyecto de desarrollo, de buen vivir, que sembró a este país de obras, que conoce bien la región, la integración regional y que además ha sido un aporte clarísimo en la transformación de millones de vidas de las familias ecuatorianas? Ese va a ser evidentemente un aporte enorme a nuestra gestión de gobierno. Y el rol de Carlos Rabascal. Carlos Rabascal es un excelente compañero, es un comunicador, es un empresario, es guayaquileño y su rol va a ser fundamentalmente
el desarrollo productivo con equidad territorial. Ese es el reto más importante que tiene Carlos en su gestión. Lo hemos conversado ya desde hace un tiempo. Él se va a encargar del desarrollo productivo, la economía popular y solidaria, la mediana y pequeña empresa, la industrialización, la gran empresa, la reinversión de esos capitales que están afuera para que se conviertan en oportunidades de desarrollo productivo y de generación de empleo y trabajo para las familias ecuatorianas. Así que Carlos tiene esa como su misión fundamental, está ya empezando a trabajar en ello, ha venido ya realizando un trabajo en esa dirección y será un excelente aporte a nuestro gran equipo de gobierno. Tu reflexión final, Andrés, respecto a los jóvenes. ¿Qué les dices a los jóvenes que serán un motor fundamental en esta campaña? Muchos de ellos van a votar por primera vez. Hay un rol fundamental para los jóvenes en el Ecuador de hoy. A los jóvenes, yo les quiero decir que nosotros no trabajamos para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Y eso tiene que ver con la juventud, con la educación, con la formación. Nuestra prioridad va a estar en la niñez ecuatoriana, Marco Antonio. Tenemos que trabajar muchísimo en lo que se llama la educación inicial, el desarrollo infantil. ¿No es cierto? Por cada esfuerzo que hagamos en los primeros años de vida, nos ahorramos luego esfuerzo económico ya cuando la población está en edad adulta. Así que nuestro enfoque va a ser en la niñez, en la adolescencia, en la juventud ecuatoriana, generando oportunidades masivas de carácter educativo, con becas, con intercambios estudiantiles, con turismo ecológico y comunitario alrededor del Ecuador vinculado al proceso educativo y luego adelante, obviamente, en las oportunidades de empleo, de oportunidades económicas para la juventud, que ahorita, mira un dato, Marco Antonio, la mitad de la población joven de entre 16 y 24 años no tiene ninguna esperanza en el futuro del Ecuador. Eso es gravísimo. Podríamos estar enfrentándonos a lo que se denomina sociológicamente una generación perdida. Nosotros no vamos a aceptar eso, no vamos a tener una generación perdida en el Ecuador, vamos a darle masificación de oportunidades educativas y masificación de oportunidades económicas. Y si el Estado tiene que asumir un rol protagónico para ello, pues lo vamos a asumir junto con la economía de los cuidados, con la economía del cuidado de la naturaleza, con la economía de la creatividad, de la innovación, la cultura y también con la economía popular y solidaria para poder llegar a todos los espacios de nuestro bello Ecuador. Muchas gracias, Andrés, por recibir a Confirmado.net, por este importante diálogo. Espero que en las próximas semanas sigamos teniendo más diálogos para ir puntualizando aspectos relevantes de tu propuesta electoral en esta durísima campaña que se avecina. Muy amable, gracias por atendernos. Muchas gracias, Marco Antonio, y esperamos que esta sea efectivamente una campaña limpia, que todos podamos participar y que cuando participemos sea con el mayor nivel de respeto e intercambio de propuestas. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias. Hemos conversado con Andrés Arauz, candidato presidencial del Progresismo. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades.